buenos días a todos. Estamos en el tercer webinar de este ciclo de 5 webinars. El de hoy se llama Enfoque Cuantitativo y sus diseños, y vamos a ver de estos diseños, de sus descripciones, cómo se aplican y el breve proceso que se puede llevar a cabo en cada uno de ellos. Objetivos: identificar las características de los diseños cuantitativos y diferenciar los diseños cuantitativos en cuanto a énfasis, aplicación y proceso. Para repasar un poquito y conectar con lo que hemos visto en los temas anteriores, en el tema anterior estuvimos hablando de los propósitos, las preguntas, las definiciones y las hipótesis. En este caso, los propósitos son los que nos ayudan a establecer esa guía de lo que será la investigación. Por eso dice aquí que se ofrece una dirección a la investigación y tiene unos elementos, y estos elementos eran 4. El primer elemento es un verbo. Ese verbo debe ser un verbo observable, no tanto así medible solamente, porque para el caso del webinar de hoy sí serían verbos medibles, porque en investigación cuantitativa sí medimos. Pero a manera general, pues decimos que es un verbo observable, o sea, que se pueda concretizar la acción y se pueda observar la acción que queremos realizar como parte de esa investigación. El otro elemento es el foco de estudio, es decir, en torno a qué se está investigando, los participantes o la unidad de análisis, y finalmente estaríamos en el contexto o en el escenario. Dependerá si es un escenario físico en el que finalmente o al que finalmente se van a aplicar los hallazgos o los resultados, o si es un contexto en torno al cual no necesariamente se circunscribe a un escenario físico. Una vez tenemos los propósitos establecidos, vienen entonces las preguntas de investigación porque se desprenden de ellos. Vimos que las preguntas sirven para guiar la indagación. Una vez tenemos la pregunta hecha, combinado con la acción que vimos antes, pues se puede observar qué es lo que se necesita indagar para obtener datos, información que se puedan analizar y llegar a resultados o hallazgos. Luego tendríamos la estructura. Las preguntas diferenciamos la estructura cuando eran cuantitativas, cuando eran para una investigación cualitativa, y cuando era con métodos mixtos, cómo se combinaban estas dos anteriores y se añadía una de métodos mixtos. No voy a entrar en toda la estructura para pues, no tomar tiempo tanto del taller, simplemente para que sepamos repasarla. Y los tipos de preguntas, se supone pues que ustedes sepan diferenciar, por lo menos esto sí. Las preguntas cuantitativas pueden ser descriptivas, de contraste o de relación entre variables. Las preguntas cualitativas siempre tenemos una pregunta central abarcadora, que de estas se desprenden unas 4 a 6 preguntas específicas. Y estas preguntas específicas pueden ser temáticas o procesales, pero no mezclándolas entre sí. Y finalmente, cuando hablamos de métodos mixtos, de acuerdo con el orden de la indagación, pues se establecen estas preguntas, si primero van las cuantitativas o después las cualitativas o al revés. Y luego entonces tendríamos una pregunta mixta que englobe resultados y hallazgos para otorgar sentido a la utilización de métodos mixtos. Luego hablamos de las definiciones, y estas definiciones pues sencillamente diferenciamos entre lo que era una definición de una variable, que en cuantitativo esta se define de forma real y de forma operativa, que los factores en investigación cualitativa se definen simplemente como una definición teórico-conceptual, al igual que los conceptos en ambos tipos de metodología. Hay que tener muy pendiente que cada una de estas pues siempre debe acompañarse con una literatura que sustente la definición. Teniendo esto en cuenta, lo atamos con lo que el webinar anterior, que era básicamente la identificación de un problema. Pues hoy vamos a ver que ese problema tiene una connotación más bien cuantitativa, o me lleva a la necesidad a indagar de forma cuantitativa. Así que, ¿por qué vemos eso? Pues mire, la investigación cuantitativa básicamente vamos a tener una indagación objetiva, es decir, que nosotros como investigadores no nos vamos a involucrar demasiado con los participantes o con la unidad de análisis, y esa indagación objetiva se hace en torno al fenómeno bajo estudio, o sea, en torno a lo que se investiga.
Aquí tenemos que ver el asunto de la necesidad versus la posibilidad. Es una cosa muy importante esta dualidad que vemos aquí, porque no es lo mismo hacer lo que es necesario a hacer lo que yo quiero hacer. Y luego que yo establezco la necesidad, o sea, lo que se necesita indagar en torno a ese problema para poderlo entender y así encontrar las posibles soluciones, eh, tengo que luego ver la posibilidad de hacerlo de la manera que se necesita. En nuestro caso estamos trabajando con investigación cuantitativa, así que es necesario indagar cuantitativamente y luego vemos la posibilidad de medir aquello que se necesita indagar. Así que en torno a ese problema de investigación, ¿qué es lo que yo necesito hacer y cómo yo lo puedo cuantificar? Serían las preguntas principales que debo hacerme. Cuando hablamos de investigación cuantitativa, podemos estar muy pendientes que el problema de base tiene elementos en torno a lo siguiente: tendencias, que esto es básicamente como por medio de diversos datos, luego se analizan y vemos resultados, se observa como que una serie de repeticiones o una serie de resultados específicos, y eso pues podemos verlo en tendencia, cómo eso va cambiando con respecto al tiempo, por ejemplo. O los tipos de sujetos que participen, el contexto y demás, y vemos cómo eso va cambiando de alguna manera, que se asocia muchísimo con el asunto de la variable que cambia de valor. Y entonces necesita indagarse en torno a un conjunto de individuos para ver cómo estas varían, es decir, estas tendencias en torno a las variables van cambiando. Eso es lo que básicamente los autores nos presentan, estos que están aquí, Creswell y Getterman, porque lo que interesa cuando yo trabajo cuantitativamente una investigación es eso mismo: presentar las tendencias que hay en torno a las variables que están implicadas en mi problema de investigación. Y que esta contextualización en general que se da de esas tendencias es lo que interesa, y el cambio que se da en ellas también. No importa la estadística que se esté realizando, tendríamos que ver cómo esto puede ir cambiando. Leemos literatura anterior, podemos ver que hay unas tendencias que se pudieran esperar, pero tendríamos que ver cómo, con nuestro contexto, con nuestros participantes y el proceso de medición, cómo se lleva a cabo, esto se da de igual o de una manera diferente. En relación con lo que acabamos de decir en esas definiciones, vamos a ver que el proceso investigativo cuantitativo es un poco lineal. Y esto se repite en todos los diseños. Cuando en el título dice procesos, es decir, que veamos ese proceso lógico que tiene la investigación cuantitativa por diseño, pues en todas vamos a partir de un problema de investigación. Ese problema de investigación, pues preliminarmente se comienza a entender con la revisión de literatura. Y ahí vemos teorías, vemos de conceptos, vemos las variables que se miden, vemos cómo se han medido, con quién se han medido, en dónde se han medido, en qué contexto se han medido. Y teniendo esa idea de lo que ocurre con este problema, previamente con la literatura y con lo que encierra en sí, el mismo en la actualidad, entonces nos movemos a establecer el propósito o los propósitos de la investigación. Y esos propósitos de la investigación me van a dirigir en el proceso de la acción, y la acción se va a concretizar en una indagación que se transforma en una pregunta de investigación. Y finalmente, en el caso de que haya inferencia estadística, se tiene que trabajar con una hipótesis. En el caso de que no va a haber inferencia estadística, no es tan necesario. ¿Cómo es esto? Pues, por ejemplo, en los diseños descriptivos, que uno va a indagar en torno a lo que hay, eh, digamos, por primera vez o la vez que sea, pero se indaga en torno a cómo las variables están, digamos, manifestando en medio de ese contexto en el que se está haciendo la medición, y entonces no hace falta ver esa predicción de cómo va a ser, porque no hay nada inferencial detrás necesario. Si vemos esto de otra manera, la investigación cuantitativa, aunque se puede ver con la metodología cualitativa igual, el proceso cíclico en cuestión de lo lógico que es.
Ya vemos que es lineal, es un proceso deductivo que va del todo a las partes, pero podríamos ver el mismo asunto añadiéndole unas palabritas más y partimos de esas preguntas de investigación que nos hacemos a base del problema. Estas preguntas de investigación me ayudan a facilitar o a dirigir ese proceso de la indagación en sí, y eso se relaciona muchísimo con un diseño. En el caso de los diseños cuantitativos mayormente se eligen gracias al tipo de indagación que se va a hacer y las inferencias que se va a hacer a base de los análisis estadísticos que hagamos. Así que si yo necesito establecer, qué es lo básico, causa y efecto, pues me voy a dirigir por un tipo de diseño o por otro, y luego lo que se vaya a hacer en medio de la inferencia final, entonces me dirige hacia un diseño. Así que problema, pregunta, tipo de indagación, tipo de análisis estadístico que se necesita. Con todo eso, yo elijo el diseño que mejor se aplique. Me muevo a recopilar datos con las mediciones que se vayan a hacer, se analizan los datos que se recopilan y se obtienen unos resultados. Si yo, con la misma control de variables, con el mismo tipo de medición, el mismo tipo de sujetos, el mismo tipo de contexto, escenario, y partiendo del mismo problema, obviamente, pues si yo repito todo con las mismas variables como lo acabo de mencionar, se supone que se obtengan resultados consistentes, es decir, similares a lo que se va haciendo cada vez. Y entonces, la cuestión esta cíclica y el sentido cíclico que vemos aquí en esta imagen, pues responde a eso. Esa forma de replicar estudios es muy típica de la investigación cuantitativa, a diferencia de la cualitativa, que eso no interesa en el sentido cuantitativo. Nosotros nos interesa eso en cuantitativo porque realmente queremos ver la medición, perfeccionarla. Cuando hablo de medición y perfeccionarla, sabemos que hay unos instrumentos que se construyen y hay todo un proceso evaluativo del instrumento desde su construcción que luego se extiende a una recopilación de datos preliminar, que es lo que le llamamos con el estudio piloto. Hay unos análisis estadísticos que se realizan y con eso, por lo menos desde un principio, se van recopilando evidencias de validez diversas. Por eso es que no hablamos de validación de instrumento, porque en realidad no validamos el instrumento en sí, sino que validamos las inferencias que yo pueda hacer de los resultados que se obtengan por esa medición. Entonces, tenemos que corregir eso, porque realmente lo que hacemos con el instrumento es evaluarlo, es decir, emitir un juicio acerca de cuán bien está construido y cuánto me ayuda ese instrumento a la medición. Pero hay un sinnúmero de evidencias que se recopilan en torno a 5 tipos de evidencia. Y por tanto, esos 5 tipos de evidencia me van a llevar a que yo pueda decir que las inferencias que yo realizo a partir de los resultados que obtengo con la investigación cuantitativa, pues son válidas o no. Y bueno, esto podríamos estar hablando todo un webinar acerca de evidencias de validez para que pudiéramos ver todo lo que se necesita realizar más allá de una simple revisión por unos expertos. Así que teniendo en cuenta eso, ¿y por qué he mencionado esto? Porque sencillamente estamos observando la secuencia lógica que tiene el proceso y que la replicación de la investigación cuantitativa es un elemento que interesa para fortalecer esa medición, por ejemplo, fortalecer el asunto de la indagación en torno a variables, ver cómo con distintos contextos, cómo se mantiene la variable con algún valor o cómo va cambiando con los distintos contextos, sujetos, el tiempo. O sea que hay mucho que hay que seguir indagando para que lo que se mide en sí en torno al problema, pues vaya fortaleciendo y perfeccionándose, incluso actualizándose de acuerdo con el paso del tiempo. Vamos a ver 6 características del enfoque metodológico cuantitativo y esas características son las que pues, estos autores que están aquí han mencionado en algún momento
acerca de por qué yo debo realizar una investigación cuantitativa. Y claro, se ha traducido en estas características para que podamos verlo. Lo primero que yo hago es decir la característica, explicarlo un poco y debajo aparecerán unas preguntas guías para pensar en torno a lo que acabamos de decir. La primera característica es que la descripción del problema bajo estudio se realiza por medio de la identificación de tendencias o la necesidad de explicar relaciones entre variables. Son dos cositas básicas que debemos tener en cuenta. Ya hablamos de las tendencias, que era cómo se va manteniendo o cambiando un resultado en torno a diferentes mediciones, y eso está muy atado con la necesidad de explicar relaciones entre variables, que podría ser otro tipo de análisis. Si vemos la identificación de tendencias sin más, podríamos verlo como una estadística descriptiva en la que podamos ver la forma de la distribución, por ejemplo, que podamos ver el centro de la distribución o la dispersión de la distribución o de la, bueno, sí, de la dispersión de la distribución de los datos. Así que eso realmente, lo que es distribución, centro y forma, es lo que básicamente hacemos con una descripción estadística. Y ahí podríamos entrar en cualquier estadística. En cuestión de la forma, pues vemos el asunto de cómo podría asemejarse o no a la curva normal, para que tengamos una idea de estos conceptos. El asunto del centro es en torno a qué se posicionan los datos, cómo se puede ver un centro en esa distribución, y la dispersión en torno a ese centro, cuánto están más cerca o se alejan. Y todo esto tienen distintas estadísticas para poderlas verificar, ¿no? Y que podamos tener el resultado con la estadística apropiada y cómo se interpreta. Fuera de ahí, tenemos otro tipo de tendencias que podríamos verlas, pero están atadas a relaciones entre variables, a diferencias entre grupos y más cosas que se puedan hacer con las estadísticas, pero nos interesa eso que dice necesidad de explicar. No estamos hablando de una explicación en sentido cualitativo, sino una explicación contextualizada en sentido cuantitativo a base de esa interpretación de los resultados y la inferencia que finalmente se puede hacer de ellos. Por tanto, esa necesidad, cuando yo con mi problema puedo ver la necesidad de describir y entender el problema bajo estudio por medio de esta cuantificación o esta medición en torno a las variables, pues podría ver el sentido cuantitativo que tiene detrás. Y me encanta la palabra necesidad, para que se observe bien claro que es meritorio establecer esa necesidad antes que el querer, ¿no? O la voluntad que yo quisiera hacer algo por mi cuenta sin que sea necesario. Preguntas guías. ¿Qué dificultad o conflicto o carencia? Estas son palabritas que vimos en el primer webinar de esta línea de webinars en torno a lo que es la investigación en ciencias sociales y educación. Vimos bien claro que son pequeñas formas de ver lo negativo en torno a una situación y por tanto que se vea como problema. Y dice, ¿qué datos cuantitativos se pueden utilizar como base para sustentar el problema? Mayormente, no quiero decir siempre, mayormente en la investigación cuantitativa, cuando presentamos el problema, se apoya muchísimo a esa sustentación en datos cuantitativos. Pues tanto porcentaje tiene esta dificultad, tanto porcentaje lo demuestra, la mayoría está así, hay una tendencia a que el porcentaje siga aumentando o disminuyendo la cantidad, o sea, hay varias maneras de presentar problemas de esta forma y por tanto lo que interesa es cómo esa sustentación cuantitativa me ayuda a ver ya la necesidad de seguir indagando de forma cuantitativa. Por otro lado, podría indagarse en torno a los aspectos relacionados con el problema y que yo lo pueda hacer de forma cuantitativa, como dijimos, ¿qué método se puede utilizar? Podemos utilizar una prueba, ¿qué tipo de prueba podemos hacer? Podríamos utilizar un cuestionario,
qué tipo de cuestionario es. Podríamos utilizar una rúbrica, una escala de categorías, podríamos hacer una cuantificación de eventos, de sucesos, una cuantificación de lo que va ocurriendo y que haya una serie de categorías que se puedan cuantificar. O sea, ¿qué podemos hacer? Y ahí es que está el método a utilizar, que mayormente en cuantitativo a esos métodos le llamamos instrumentos. Y dice aquí cómo mediante la cuantificación podrían identificarse esas tendencias o relaciones entre variables que redunden en la identificación de posibles soluciones. Cuando yo indago cuantitativamente con esos instrumentos que le dije antes, ¿qué obtengo finalmente? Mayormente se obtiene una puntuación o una cantidad o una cifra, por decirlo de distintas maneras. Y eso, ¿cómo me ayuda entonces a que yo encuentre esas líneas para identificar posibles soluciones? Pues si uno está viendo una tendencia específica, uno dice, pues por aquí puede estar lo que más afecta el problema en sí, así que por aquí podría identificarse cómo atender este asunto para minimizar el problema. Si es una relación entre variables, sería interesante, es claro, es una relación en términos estadísticos, no es causal, pues podría darse un paso más para decir, si ya vemos que hay una relación en términos estadísticos, podríamos ver y poner a prueba si esto se ve como causa y efecto. Estas dos variables se pueden ver como causa y efecto una con la otra. Pues sí, entonces esto es lo que me va despertando el interés de seguir indagando cuantitativamente, porque ya se ve que desde la necesidad he llegado a identificar las posibles líneas a las soluciones y eso es lo que me va ayudando y se va perfeccionando, como le dije, la medición, se va ampliando incluso la muestra, se pueden ver contextos diferentes para ver entonces cómo atender el problema desde distintas perspectivas y que eso sea lo esencial. Así que, como decía la característica, la descripción del problema bajo estudio se realiza por medio de esa identificación de las tendencias o relaciones entre variables porque se sustenta con investigación cuantitativa principalmente y hay unos resultados que ya puedo tener allí para sustentar la información, pero el contexto del problema en sí, como lo voy planteando, también se basa en identificar esas tendencias preliminarmente en lo que ocurre. Y ahí vemos cómo aparecen cantidades, como le dije, o cifras, o aparecen porcentajes, aparecen las palabras mayoría, la palabra tendencia a disminuir, a aumentar. Y eso, cuando yo voy expresando mi problema, se observa claramente. ¿Alguna duda, pregunta? La literatura tiene un rol importante. ¿Para qué? Para establecer los propósitos, para la redacción de las preguntas y para la proposición de hipótesis. No podemos lanzarnos sin paracaídas. Sabemos que nos vamos a estrellar de alguna manera y pues eso no va a funcionar. Así que cuando vamos a establecer los propósitos, yo debo haber leído algo antes en torno a ese problema que vimos en la característica anterior. Y por tanto, el establecimiento de los propósitos va a ser con mayor certeza. Voy a redactar unas preguntas a partir de los propósitos que me muevan a una indagación mucho mejor. Y la hipótesis vendrá cuando sea necesaria y vendrá apoyada precisamente en la literatura. Así que cada vez que yo digo, tengo que leer muchísimo, sí, en cuantitativo hay que leer muchísimo al inicio. ¿Por qué? Porque ahí es que voy a encontrar qué se ha investigado en torno a ese problema, cómo se ha investigado en torno a ese problema, y ahí puedo ver variables, mediciones de las variables, tipo de sujetos, poblaciones, contextos, escenarios, instrumentos utilizados, y con todo eso yo pueda ver qué yo debo hacer para indagar en torno al problema. De ahí viene el debo hacer, gracias a la necesidad, por el establecimiento de los propósitos, qué información, en este caso, qué datos debo recopilar y cómo recopilarlos, y finalmente proponer hipótesis cuando sea necesario. Así que las preguntas guías serán, ¿qué información necesita o se necesita más bien para entender el problema? ¿Con qué teoría se sustenta la indagación? ¿Qué investigaciones se han realizado antes con el problema bajo estudio? Y esto es muy importante
porque de acuerdo con lo que yo quiera darle sentido a mi investigación, habrá una teoría relevante que se aplique para la definición de mis variables y conceptos, y que de ahí entonces salga el asunto de identificar las investigaciones que se han hecho antes para yo poder incluso predecir con certeza para saber qué instrumento es el que mejor se utiliza, con qué contexto, con qué participante se ha encontrado este resultado y que yo pueda también preverlo en mi contexto. ¿Cómo se ha indagado en torno a aspectos relacionados con el problema? Pues ya lo acabo de decir, qué métodos se han utilizado y demás, qué instrumentos, y las variables que se relacionan con los problemas de estudio, cómo se definen y cómo se pueden medir y cómo se manifiestan incluso en los participantes de acuerdo con las investigaciones que se hacen. O sea que seguimos con el asunto de que la literatura es muy importante al inicio de esta investigación cuantitativa. En los propósitos, las preguntas y las hipótesis se observa especificidad y medición. O sea, cuando yo digo determinar una variable específica, por ejemplo, determinar el nivel de algo, determinar la actitud acerca de un asunto, por ejemplo, o hacia un asunto, indagar en torno al aprovechamiento académico. Si hablamos de cosas que se investigan en ciencias sociales, por ejemplo, el síndrome del burnout, pues medir el nivel de quemazón que tienen, y hay distintas personas que trabajen en cualquier profesión a nivel social, estarían bien claro. Podríamos hablar de igualmente el nivel de socialización entre un grupo de personas. Podríamos ver en cuestión psicológica muchas mediciones que se trabajan en psicología, pues cómo se observan. O sea que desde el propósito ya yo me voy moviendo hacia lo que voy a hacer. Las preguntas en sí y las hipótesis me van a llevar a esa especificidad y medición necesarias. Y ya lo voy incluso previendo. No hace falta decir por ejemplo, como propósito, utilizar el cuestionario para medir el nivel de quemazón. No. Eso usted lo sabe porque si usted va a medir el nivel de quemazón, sabe que es con un cuestionario. Si usted va a medir el nivel de aprovechamiento en torno a un asunto, ya sabe que con una prueba de aprovechamiento usted lo puede hacer. En el caso de que vayamos a diseñar, por ejemplo, un cuestionario, pues usted puede identificar las variables que son necesarias para medir, ver la estructura que se necesita para preparar el cuestionario en sí, y finalmente usted pudiera poner a prueba el instrumento para ver cómo funciona la medición. ¿Sigue siendo cuantitativo? Sí, pero estoy observando que es un proceso de medición el que estoy preparando porque estoy preparando ese instrumento. Así que hay varias cosas para hacer. Y el asunto de las hipótesis, esas predicciones que yo pueda hacer tentativas en torno a lo que he leído y obviamente acerca del problema en sí que estoy trabajando y con la indagación que yo vaya a hacer específicamente con la medición, pues también se trabaja de alguna manera específica. Y dice aquí, ¿qué datos necesitan recopilarse para observar? Se relaciona muchísimo con lo anterior que decíamos de la literatura, cómo se ha medido antes, pues ahora, ¿qué datos se necesitan recopilar? ¿Qué análisis estadísticos pueden realizarse que permitan la respuesta de las preguntas de investigación? Ya les dije antes que cuando se trabajaba con la investigación cuantitativa, pues voy observando poco a poco qué análisis estadísticos puedo hacer, y eso está muy atado a los instrumentos y la medición que se va a hacer. Como por medio del análisis y la interpretación de los resultados, puede identificarse posibles soluciones para el problema. Cuando trabajamos de esta manera, yo necesito saber si con el análisis estadístico que yo haga obtengo tal resultado y la interpretación y las inferencias del mismo, qué es lo que trabajamos ahí, para qué me sirve eso. Pude entender algo más del problema y esto me lleva a identificar posibles soluciones. Pues esa es la idea. Obviamente todo esto pues tiene que relacionarse muchísimo con las escalas de medición, los tipos de variables para elegir la estadística adecuada, pero que el resultado en sí pues me sirva como base para poder continuar identificando esas posibles soluciones en torno al problema.
¿Qué características tiene la investigación cuantitativa ahora con el uso de los datos numéricos? Pues mire, porque la recopilación de datos numéricos se realiza con cantidades grandes de sujetos. Muchas veces lo que estamos trabajando es que yo pueda generalizar a toda la población. Por lo tanto, las muestras suelen ser más grandes, mediante el uso de instrumentos con preguntas y respuestas predeterminadas. No estamos trabajando con preguntas abiertas en sentido cualitativo, sino que nos interesa categorizar la respuesta, por eso dice respuestas predeterminadas, y yo encontrar cómo las personas que participan pues puedan irse identificando con todas las categorías que hay allí dispuestas para seleccionar. Y claro, cuando trabajamos con esto, pues vemos que la medición ya se va concretizando en un instrumento y las preguntas deben estar dirigidas de tal manera que se puedan reducir a cifras. Aquí juega un rol interesante el asunto de las escalas de respuesta. Mayormente recomendamos la escala tipo Likert, que es la que tiene 5 niveles y con las siguientes palabras: totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Cualquier otra variación que usted vea ya deja de ser Likert, porque Likert estableció estas categorías principalmente, no otras. Así que las demás serían una escala de tantos puntos, pero no podríamos decir que es Likert. Teniendo eso claro, esa es la que se recomienda, está bastante generalizada, tiene unas características que me ayudan a ver el asunto de las escalas de medición de alguna manera y el apoyo para luego utilizar las estadísticas más específicas, pues muy bien. Claro, todo esto, la medición no se hace, es que usted hace unas preguntitas, coloco esto así y ya lo puedo hacer como yo quiera. No, hay unos procesos a seguir, como les dije antes, pero en realidad todos estos datos numéricos que se realizan con grandes cantidades de sujetos y mediante el uso de instrumentos con preguntas y respuestas predeterminadas es lo que me mueve a que la investigación cuantitativa tenga un sentido a base de la medición que se desea hacer. ¿Qué cantidad de sujetos es necesaria para poder generalizar? O sea, hay unas fórmulas que existen para poder calcular la cantidad de sujetos necesaria para poder generalizar, o sea, la mínima para poder generalizar. Luego hay un tipo de muestreo y de acuerdo con el muestreo se sabe si se logra la representatividad de la muestra o no. Esto no es tampoco, pues necesito 500 sujetos, ya los tengo, pues ya puedo generalizar. No. ¿Cómo yo elegí esos sujetos? El muestreo era probabilístico, era no probabilístico. De los probabilísticos hay 2 que son los que mejor se asocian para esto, o 3 más bien, pero hay uno de ellos que es mejor, que lo garantiza de alguna manera. Hay otro que se puede propiciar, pero es más dificultoso hacerlo, pero me lo garantiza súper bien. O sea que tendríamos que ver. Teniendo en cuenta que todo funciona, pues estamos trabajando. Veo por ahí, sí, se va moviendo. No sé si pues, por el ancho de banda de la gente y demás, pues pudiera haber algún efecto de retraso, pero yo voy moviendo y a veces estoy detenido sin moverme en lo que voy explicando. Así que el tipo de muestreo se Doctor, necesita. disculpe. Ajá, Hay una mano levantada de Jennifer Alejandra Quintero. Ah, ok. Parece que fue un error porque la bajó. ok, Disculpe, doctor. está bien, perfecto, no hay problema. Y entonces el tipo de muestreo siempre me ayuda a seleccionar una muestra, digamos, representativa. Así que tengo que tener cuidado. También para eso tendríamos un webinar completo. Lo que interesa es que de aquí despertarle cositas que ustedes deban tener en cuenta cuando van a utilizar. Cuando trabajamos con el asunto de qué instrumentos se utilizará la escala de respuesta y el análisis estadístico, ya lo expliqué, que en realidad cuando yo elijo el tipo de instrumento es por una razón. Cuando elijo el tipo de escala, puede ser de 4, puede ser de frecuencia, por ejemplo, nunca, a veces, casi siempre y siempre. Pues son 4 niveles de la escala, pero es una escala de frecuencia, no es una escala tipo Likert como las que le mencioné antes. Cada pregunta y cada parte de un cuestionario o lo que yo quiera medir
tiene una escala diferente, más apropiada. Pues eso es muy interesante. Y cuando sean preguntas que sean para seleccionar respuestas preestablecidas o predeterminadas, como dice aquí la característica, estas de dónde salen, porque esas características específicas para que yo las pueda incluir como una categoría en esa pregunta. Y finalmente, los análisis estadísticos que yo los pueda anticipar. Leí algo por ahí que decía, la duda era, pero no sé si era que era por el asunto de que se esté moviendo la diapositiva. No terminé de leer. Sí, me parece que fue por eso, doctor. Ah, muy bien. Ujú. Muy bien. Nada, como les dije, yo me voy moviendo poco a poco, pero no sé si a ustedes por el ancho de banda se lo mueven más rápido o no. Por ejemplo, ven, ahora cambié. La siguiente característica es los resultados del análisis estadístico acerca de las tendencias. La comparación entre grupos o la relación entre variables se interpreta a base de investigaciones previas. Es muy necesario que nosotros, luego de hacer nuestras mediciones, luego de hacer nuestra investigación, verificar si lo que yo había leído antes respecto a investigaciones previas es o no es lo que encontré. Puede ser similar, no es que tenga que ser igual, puede ser similar, pero muchas veces yo voy leyendo, voy encontrando una dirección a seguir, pero cuando realizo la investigación con mis participantes y en mi contexto, pensando que era uno similar a lo que leí, surgen resultados diferentes, incluso resultados inesperados. Esto no es porque mi investigación la hice necesariamente mal. Puede ser que por las características de nuestros sujetos, el contexto, el momento histórico y más cosas, que cambie los resultados. Pero debo tenerlo muy en cuenta. O sea, esto no es tan sencillo. Cuando decimos que no surgió lo mismo, pues esto no sirve. No. Tendría yo que ver si esto estaba hecho para esta manera y aquí no funciona porque no funciona. Y puede ser muchas veces el proceso de el asunto de trabajar con lo que esté trabajándose de la manera en decir cómo se midió y los participantes en sí, cómo contestaron respecto a esa medición que se estaba haciendo. Así que lo importante no está del todo verlo siempre solamente con las investigaciones, aunque eso es muy importante, pero debemos recordar que investigaciones, por ejemplo, en China, en Singapur, en Turquía, que esas están de moda ahora, ya Finlandia lo hemos dejado como un lado, ahora todo es Turquía, Singapur, ¿no? Países árabes y demás haciendo cosas en Corea, o sea, también la parte asiática, pues eso no es necesariamente comparable con nosotros. Que sí, que hay mediciones que se han hecho y que hay unas tendencias y demás, pero lo que realmente importa es que yo busque contextos similares, sujetos similares a los nuestros, para poder entonces que esa investigación pueda utilizarse como referencia para saber si encontramos más o menos lo mismo. Y por otro lado están las teorías, que no nos perdamos de vista, que lo dijimos en otra de las características. Las teorías que yo usé de base para definir mis variables, incluso para identificarlas y saber cómo hacer la medición, esas teorías son las que también yo debo utilizar principalmente para saber si lo que decía la teoría en torno a esa variable y cómo cambia, yo lo encontré en mi investigación o no. Así que eso es lo que debe interesarnos en conjunto, teorías con investigaciones previas que sean similares a las nuestras o a nuestro contexto. Preguntas guías. ¿Qué análisis estadísticos se realizarán? Vuelve otra vez a análisis y yo te dice, pero eso no está repetido. Es que el análisis estadístico es lo básico para poder ver si se contesta la pregunta de investigación y que puedo encontrar las posibles soluciones. Así que los análisis estadísticos se supone que se basen en identificación de tendencias, la comparación entre grupos o la relación entre variables y que eso me ayude a dar respuesta a la investigación como tal. Cómo desde las investigaciones previas se anticiparon los resultados y cómo con lo que yo encontré lo puedo corroborar así. Y que esto pues se pueda también traer en la parte de discusión. Teniendo eso claro, fíjense que llevamos una línea entre lo que eran los propósitos, las preguntas, luego vimos la revisión de literatura, luego vemos que las mediciones se deben hacer de tal manera y aquí vemos que el análisis estadístico va ligado a esta parte para trabajarlo incluso con interpretación previa de lo que he leído. Así que
con estas ya vamos teniendo a cómo la investigación cuantitativa se puede identificar. Lo siguiente, la exposición de resultados se lleva a cabo desde la utilización de criterios para evaluación, una estructura fija y seguimiento de la objetividad. Hay una serie de formas para yo exponer los resultados. Esto no se expone como yo quiera. Sí, yo le doy un toque personal, pero hay siempre unas guías para hacer. Lo primero es cómo yo los voy a divulgar y qué recomendaciones pueden elegirse para estructurar esa exposición de los resultados. La divulgación, si es una tesis o disertación, sabemos que es un documento más amplio. Si es un artículo, hay menos espacio, así que yo debo tener lo mínimo que se necesita para entender de dónde viene ese resultado estadístico. Y en la estructura que yo debo seguir para hacer, pues, por ejemplo, las tablas, las figuras, para presentar resultados en contexto, cómo se debe hacer. Y en torno a toda esta divulgación de resultados están los aspectos éticos. O sea, cómo se protege la identidad de los participantes. En cuantitativo es, digamos, más sencillo porque hay un perfil de sujeto y es más difícil identificar cada uno de los sujetos. Pero cuando ese grupo de sujetos pertenece a una, digamos, una organización específica, pues habría que cuidar cómo se presenta, qué se dice para que no se pueda entrar en un aspecto de identificación, especialmente cuando los resultados son negativos o positivos y eso tiene una repercusión en torno a lo que la entidad trabaja o la organización trabaja. Por ejemplo, si es una escuela y hay unas conductas delictivas que usted está midiendo, pues entonces aquí entrarían muchas cosas. Por ejemplo, la policía entraría en juego el Departamento de Justicia, entraría en juego quién aprobó esa investigación de tal manera que esto se hiciera y que esto se pudiera divulgar de esta manera. Y para nuestros fines, por ejemplo, a nivel universitario, hay unos controles. Yo estuve en una investigación que planificamos hacer algo como esto y pues se nos dijo que no era viable por todo lo que vendría detrás con esas conductas delictivas, obviamente. Si es una organización independiente, que usted tenga una compañía y demás, usted podría hacerlo y lo mismo, pero hay que seguir con las mismas cuestiones de lo que encuentre yo, qué voy a hacer con ello y cómo entraría en juego luego el asunto de estas otras entidades que podrían entrar en juego cuando haya ciertas publicaciones y demás. Así que hay una serie de cosas que no siempre es la mejor manera para indagarlas. Así que cómo yo protejo la identidad de los participantes y lo que ocurre, pues está muy bien ahí descrito en los procesos éticos. Nosotros tenemos el comité para la investigación con seres humanos y ellos supervisan que lo que vayamos a hacer lo hagamos completo y correcto. Entonces, cuando ven que algo no va muy bien, nos van a decir cómo mejorarlo para que lo podamos hacer. ¿Qué información debe presentarse acerca de la recopilación de datos? Todo, gente. Usted debe describir la variable, describir cómo fue la medición, qué instrumento se utilizó, cómo fue el proceso para construir ese instrumento, qué evidencias de validez usted recopiló en torno a las inferencias que se pueden hacer, qué análisis luego estadístico usted utilizó para la siguiente, dice cómo deben exponerse los resultados y su interpretación, pues lo mismo. ¿Qué necesita un lector para entender esa estadística? Usted dice, bueno, se hizo una ANOVA y obtuvimos un resultado significativo. Y usted ve que esto lo acompañan siempre con una tablita y en la tablita hay una serie de datos que se dan allí para que los resultados se puedan entender en contexto de lo que se está haciendo. Y cuando, por ejemplo, en ANOVA pues sale significativo, pues le van a decir que qué post hoc se hizo y usted también debe presentar esa otra información. El tipo de post hoc, cuál fue el que se calculó, por qué fue ese, etcétera. Cuando los resultados no salen como esperamos, es decir, que hay resultados inesperados o que no son significativos, igualmente se deben comunicar, porque esto es parte de los aspectos éticos. O sea, publico lo bueno, pero lo negativo no. No, tendríamos que publicar ambas cosas y poder explicarlas o de ahí que surja una recomendación para una nueva investigación, para indagar en torno a por qué sucedió así.
¿Y cómo debe sustentarse la información? Ya vimos en la característica anterior que había investigaciones previas, pues también hay literatura teórica o expositiva en torno a algunos conceptos y variables que deben ayudarme a poder sustentar los resultados de alguna forma, como yo los estoy presentando, y si cumple o no con lo que se decía antes o con lo que se predijo, etcétera, etcétera. Así que todo esto lleva una estructura y hay unos criterios para evaluación. Muchas veces en los libros de investigación aparece una sección de criterios para evaluar un buen artículo. Y usted pues se pone a verificar y salen todos los elementos allí, desde que se planteó el problema, la parte teórica y de revisión de literatura, la exposición metodológica en cuestión de, obviamente, la metodología, el diseño, la recopilación de datos, los análisis, las evidencias de validez, todos los completitud en cuestión de los resultados que se exponen, la sustentación que hay detrás, de acuerdo con las investigaciones y las teorías previas, incluso las que se presentaron allí mismo y otras, pues todo eso debe formar parte de ese juicio que yo puedo emitir si eso está completo, correcto, hecho. Y yo debo hacer uso de ello para poder presentar lo mío lo mejor posible. Así que, de estas 6 características, ¿alguna duda, crisis, laguna o pregunta al momento? Perfecto, gracias Rita. Pues entonces seguimos ahora. Ya vimos por qué utilizar una investigación cuantitativa y en qué se basa ese por qué. Esas 6 características me fueron indicando el camino a seguir para perfeccionar la elección de esta investigación cuantitativa. En el caso, por ejemplo, de lo primero, que era el tipo de la necesidad versus la posibilidad, eso se fue concretizando en esas 6 características y que sepamos que cuando investigamos de forma cuantitativa no se hacen las cosas sin un rumbo, sin una guía a seguir. No podemos, como coloquialmente decimos, hacerlo a lo loco, ¿no? Deberíamos tener una seriedad, una estructura, una sustentación de nuestra información para poder presentarlo y hacer ver por qué nuestro problema nos lleva a investigar de forma cuantitativa. Ahora, cuando vayamos a elegir los diseños, tenemos que ponernos en cuenta de que hay un árbol de decisión que nos ayuda en este sentido a poder elegir correctamente el diseño. Los diseños, si se van fijando en los nombres, tienen algunos colores, hay algunas flechas que me van diciendo entre sí o no y unas preguntas guías, pero a veces esos nombrecitos se asemejan con la estadística que conocemos cuando hemos estudiado estadística. Pues precisamente es porque el análisis estadístico está muy atado con la elección de un diseño específico. Lo primero que me debo preguntar es si yo deseo determinar causa y efecto. Sabemos que la causa y efecto se da por la manipulación de variables, en la que la variable independiente se manipula y ahí se provoca el efecto y se observa en la variable dependiente. Así que si yo lo que quiero es precisamente ver eso, pues va a haber un lado de este árbol de decisión y si no, estamos en el siguiente. Voy a empezar por el lado del no. Cuando hablamos del no, esto se le llaman los diseños no experimentales. ¿Por qué? Porque en los diseños no experimentales se agrupan todos aquellos diseños en los que no hay manipulación directa de variables. Así que el diseño no experimental como diseño así solito no existe como nombre. Eso es una clasificación de los diseños. A pesar de que hay uno de los diseños que tiene el mismo color del lado derecho, pero está en la patita izquierda, ya veremos por qué está allá, pero sigue siendo un diseño no experimental. Así que vamos a ir contestando las preguntas. Ya veo que no voy a determinar causa y efecto, pues entonces la siguiente pregunta es, ¿se establecerán relaciones o serán predicciones? Si yo contesto que sí directamente, cuando usted va a buscar relaciones entre variables, eso es en un diseño correlacional. Así que no hay otro. Cuando hablamos de que se harán predicciones, precisamente a base de la ecuación de predicción
que puede surgir allí de la línea de regresión, pues usted puede predecir para el futuro. Incluso hay algunos diseños correlacionales que se utiliza la regresión múltiple. Pues no es tan solo una variable, hay varias variables que se van a observar ahí que inciden en una variable dependiente y se va a ver entonces ese modelo correlacional predictivo para el futuro también a base de esas variables. Pues eso no deja de ser un diseño correlacional. En el caso de que yo conteste que no voy a trabajar con relaciones entre variables, pues entonces la siguiente pregunta es, ¿se establecerán diferencias entre grupos? Esa diferencia entre grupos viene atada con las preguntas que hablamos de contraste, o sea, cómo se diferencia este grupo y este grupo a partir de la media de la medición que se hizo. Si los grupos se pueden formar a base de las categorías, pues esos grupos no son ni experimental ni control, tengámoslo en cuenta, ya vendrá en la descripción más adelante. Estoy hablando de un diseño comparativo. Pues puede ser que todos los presentes nos agrupemos aquí, si somos personal que trabaja en la institución UPR o somos estudiantes. Dentro de los estudiantes podríamos tener estudiantes subgraduados, graduados. Y dentro de eso podríamos tener los distintos departamentos, facultades y programas. O sea, en todo eso nos podríamos clasificar y por tanto formar pequeños grupos de todos los que estamos aquí. Si seguimos con los que trabajan en la institución, pues vemos si es personal docente, no docente. Al ser personal docente, lo mismo, a qué me dedico, en qué unidad trabajo, con qué programa, con qué curso, con qué tipo de estudiante, o sea, hay muchas cosas para hacer. Y los no docentes igualmente, en qué cuestión no docente trabajo. Entonces, todo eso me ayuda a establecer pequeños grupos en los que pueden entrar distintos sujetos, pero en torno a eso simplemente es para establecer los grupos. Luego habrá alguna medición respecto a la que buscaremos si nos parecemos o no, aunque estemos en grupos diferentes. Así que eso es lo que se trata en un diseño comparativo. Es distinto a lo que se hace en un diseño experimental o cuasi experimental por cómo se forman los grupos, ¿bien? Así que tengámoslo en cuenta cuando veamos las descripciones de cada diseño y veamos cómo se aplica y a qué se aplica, pues podamos observarlo bien. Así que si contesto que sí es el comparativo, si contesto que no, entonces me quedo simplemente en un diseño descriptivo. Y el diseño descriptivo lo dice la palabra. Se van a utilizar estadísticas descriptivas para hacer una descripción estadística de las variables que están midiéndose. Así que no hay causa y efecto ni en el descriptivo, ni en el comparativo, ni en el correlacional. En el caso de, en los tres, no hay una manipulación directa de la variable independiente y por tanto no se puede establecer relación, causa y efecto, no se puede establecer una diferencia entre grupos por causa y efecto, ni se va a establecer causa y efecto de manera descriptiva. Que lo tengamos en cuenta. Si seguimos por la patita izquierda de este árbol de decisión, podremos ver la siguiente pregunta. ¿Se manipula la variable independiente? En el caso de que yo conteste que no, me sale el diseño causal comparativo. Este es un diseño en el que ya la variable viene manipulada. ¿Por qué aparece en la rama de causa y efecto? Porque ese es un diseño no experimental en el que se puede establecer causa y efecto, porque la variable al venir manipulada, yo puedo partir de ahí y no tengo que manipularla yo, ya vino manipulada. Por eso es que aparece con el color de no experimental, pero aparece en la rama de causa y efecto. Es la distinción entre eso, pero son 4 diseños no experimentales los que están incluidos aquí en este árbol de decisión. Si contesto que sí, va a venir una pregunta crucial, es si habrá una selección aleatoria para formar los grupos, porque ya sabemos que es causa y efecto, al no ser un diseño experimental, hay que formar grupos y por tanto aquí sí entrarán en sentido los grupos experimental y control. Para formar esos grupos, en un principio, para seleccionar la gente que va a participar de la investigación, ¿hay una selección aleatoria de los sujetos? Sí. ¿Ok? Pues si es así, que sí, que hay una selección aleatoria de los sujetos,
Luego, aleatoriamente también se asignarían en los grupos control y experimental y estaríamos hablando de un diseño experimental puro, que es el que está a la izquierda extrema. En el caso de que no haya selección aleatoria para seleccionar a los sujetos que van a participar, pues estoy hablando de un diseño cuasi experimental. Se añade la palabra cuasi porque es casi, o sea, es casi experimental. Lo único que me diferencia del experimental de no experimental es la selección aleatoria de los participantes. Puede haber luego selección aleatoria para asignarlos a uno y a otro, etcétera, o hacer el famoso pareo por variables y demás que se hace para establecer unos grupos que sean equivalentes, pero en el que yo garantizo que mis grupos de comparación, sea el control y sea el experimental, son equivalentes, es porque haya selección aleatoria al principio de los que van a participar y luego los asigne igualmente aleatoriamente al grupo control y experimental. Esto es muy, muy, muy específico y por tanto no es muy fácil para llevarlo a cabo en escenarios reales en los que trabajamos. Por ejemplo, en educación, mayormente si se trabaja con personas en una escuela, las escuelas, los colegios privados, ya tienen los grupos formados. Usted no puede llegar a esa investigación y decir rompan los grupos y vamos a formar grupos nuevos para que esto me funcione. No. Por eso es que mayormente trabajamos con un diseño cuasi experimental cuando lo hacemos así, porque los grupos ya están previamente establecidos y tendría que garantizar su similitud de otra manera. Que se puede hacer investigación experimental en muchos contextos, sí, pero sepa que cuando se puede llegar a seleccionar sujetos para participar y luego asignarlos aleatoriamente a los grupos control experimental, pues no hay problema. En el caso de que eso no se pueda hacer con ese mismo patrón, pues tenemos la opción del cuasi experimental. Pero bueno, esto es simplemente para que sepan cómo se selecciona el diseño con certeza. Todas estas preguntas que están aquí están bastante relacionadas con el procedimiento, tanto de lo que se quiere hacer finalmente con la investigación, como lo que se va a hacer estadísticamente hablando. Entonces, esto está muy atado con las preguntas de investigación. ¿Qué yo necesito para contestar esta pregunta de investigación? Tal información. Con esa información, ¿qué análisis estadístico puedo hacer? Pues entonces me muevo a este árbol de decisión y así encuentro el diseño correcto. Hay un diseño que se llama preexperimental, que no está incluido aquí, porque tiene más preguntitas y quise traerlo lo más sencillo posible, pero tiene digamos, unas características particulares, tiene unas deficiencias también, de acuerdo con lo que es experimental y cuasi experimental, y por tanto, pues por eso se le llama pre, o sea que es antes de proceder con tal vez una investigación experimental en sentido estricto para poner a prueba tratamientos, para verificar cómo la investigación se puede ir estructurando, o sea, varias cosas, pero siempre es antes de y como carecen de algunas de las características necesarias que vemos aquí en experimental y no experimental, pues por eso se le llama pre-experimental. Ahora vamos a ir viendo uno a uno los diseños, vamos a entender o sea, qué encierra el diseño en sí, sus características, vemos en qué aplicaciones se pueden dar y brevemente podemos ver el proceso que se lleva a cabo en cada uno de ellos. Para que tengamos en cuenta que el título de nuestro webinar pues nos va a llevar a todas estas áreas, pero también tenemos que ver que el tiempo es más corto y por tanto no podemos entrar en tanto detalle. Bueno, vamos rapidito. Bueno, esto ya yo lo dije, así que vamos para allá. Las particularidades de los diseños no experimentales, vamos a una definición formal de lo que le dije antes. Vean ahí que está subrayado sin intervención directa o activa. O sea que es una investigación en la que yo voy a describir los participantes, los rasgos, las puntuaciones u otras características que se puedan ver, pero sin esa intervención para que no se provoque ningún cambio en las condiciones que afecten las respuestas de los sujetos. O sea, si usted manipula una variable independiente, en la dependiente va a haber el cambio, pero en este caso nosotros vamos a ver cómo la variable dependiente según se mide y ya está,
sin tener que manipular otra. Que se puede considerar una variable independiente las demás que estén en juego, sí, pero no en sentido de causa y efecto. Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables. Hernández y Mendoza ven que he subrayado el asunto de la no manipulación, no intervención, para que veamos el sentido de que la clasificación de diseño no experimental entra muy bien. Y les digo esto porque yo he estado en estas veces que estás sentado en algún lugar y estás escuchando una conversación que se oye bastante fuerte. Y yo escuché que alguien le dijo, tu diseño es no experimental. Perfecto, sí. Y yo decía en mi mente, claro, ¿cuál de los 4 diseños no experimentales es el que le está recomendando? Pero no, esa persona le recomendó que usara un diseño no experimental. Y que nada, que usara esa definición y ya está. Pues no, porque todo eso tiene más diseños por ahí. Bueno, vamos a empezar con el diseño descriptivo. El diseño descriptivo hay una definición sencilla en cuestión de que se describe el fenómeno tal cual ocurre. Las variables tal cual yo las encuentro, las mido, las analizo, se describen estadísticamente y se acabó. Es particularmente útil cuando se investiga un área por primera vez. Si yo sé que puedo medir, tengo unas variables medidas, pero no sé cómo esto se va a dar en cuestión de la investigación, pues lo puedo trabajar por primera vez con un diseño descriptivo, a ver qué ocurre, cómo están las variables, cómo se midieron, cómo estas se manifiestan, y luego puedo hacer otra investigación con un diseño un poquito más específico y cambiar entonces el asunto del análisis. Debo tener en cuenta la posibilidad de cuantificación, o sea, tengo las variables identificadas, las puedo medir, que dice ahí, conocimiento acerca de las variables, y la base teórica preliminar, es decir, lo que sustenta la definición de esas variables, la medición que voy a hacer y demás, está ahí trabajado. Pues teniendo en cuenta eso, me muevo a hacer un diseño descriptivo sin problema. ¿En qué se basa esa definición? Pues mire, frecuencias y porcentajes es lo básico. De acuerdo con el tipo de escala de medición, si es una escala nominal u ordinal, mayormente son frecuencias y porcentajes y ahí lo dejamos. Podríamos hacer alguna otra estadística para ver lo que es la forma, el centro y la distribución, pero eso se trabaja con unas estadísticas mucho mejores en sentido de, digamos, especificidad, rigurosidad, exactitud, cuando trabajamos en los resultados, que son las que solemos ver como lo que es tendencia central, media, moda, mediana. Podríamos ver variabilidad en sentido de dispersión con la desviación estándar, con la varianza, con los rangos. Podríamos ver más cosas. En el caso de que sean variables con escala nominal, pues yo puedo ver la frecuencia, el porcentaje, pudiera ver la frecuencia mayor, que en ese caso se le llamaría moda, mayormente por ahí está el centro, y luego la forma de la distribución se tiene que ver con ese gráfico para poder ver algo acerca de cómo está esa distribución, si es más en torno al centro, que es la moda, perdón, sí, la moda, o si están más distantes entre sí y no se ve una tendencia específica. Y en el asunto de la variabilidad hay un coeficiente de variación que se calcula, coeficiente de variación cualitativo, pero bueno, podríamos ver la variabilidad de otra manera. Ese coeficiente lo que me va a decir, el coeficiente de variabilidad cualitativo que le dije, pues cuántas categorías hay y pues cómo se pueden distribuir los participantes en esas categorías que hay disponibles. Pero bueno, es una información limitada en correspondencia con lo que puede decirme una desviación estándar o una varianza. Bueno, teniendo en cuenta entonces esta diferenciación entre lo que puede ser, pero nada, no significa que una investigación con variables categóricas no sirve versus una con variables numéricas. O sea, simplemente es descriptivo y hacemos la descripción a base de la estadística
que se pueda utilizar. No podemos tampoco inventar cosas. Cuando hablamos del asunto de las gráficas u otras imágenes para los resultados, debemos tener en cuenta cuáles son las que se utilizan para qué tipo de variable. Hablando del asunto de la escala de medición, no podemos utilizar cualquier cosa aquí. Y los participantes de instrumentos deben describirse. El proceso que se lleva a cabo en este tipo de investigación, precisamente uno parte del problema, sí, revisa literatura, etcétera, pero partiendo ya de la parte metodológica en sí, establecemos población, muestra, muestreo, obviamente, con esos tres, y pasamos al asunto de los instrumentos, se describen, se hace la medición, se analiza y luego se presentan los resultados y se interpretan en contexto. Este es el proceso a seguir en un diseño descriptivo y es algo, digamos, es el más sencillo de los diseños, pero no significa que sea un diseño que no se utilice o que no sirva. Es sencillamente que es el más sencillo de todos por la estadística que se utiliza en él. No es por más. ¿Dudas con el diseño descriptivo? Perfecto. Pues seguimos. Diseño comparativo. El diseño comparativo realmente, pues la definición viene por ahí porque se comparan dos o más grupos respecto a una misma, a una o más variables. Cuando hablamos del diseño comparativo, les dije que los grupos se forman a partir de variables independientes o las categorías, el tipo de sujeto, a que si es empleado o estudiante, dentro de los estudiantes si es de nivel graduado, si es graduado, de qué facultad, de qué programa, en qué año de estudio está. O sea, fíjense en todas las categorías que nos podríamos clasificar, pero obviamente nos debemos clasificar solamente en una. Así que cuando se forman los grupos, si hay 4 categorías, pues usted no va a estar en 2 categorías, o en 3, o en todas. Usted va a estar solamente en una y por lo tanto, al pertenecer a un grupo, los sujetos se segregan entre sí. ¿Y qué va a pasar? Pues luego vamos a entrar en estadísticas que yo puedo utilizar para lo que dice aquí. Investigar si la interacción entre las variables, es decir, si examinando el valor de la variable dependiente en un grupo es similar o diferente al del otro. Tenemos una medición, esa medición se trabaja y yo voy a ver si en torno a esa medición hay diferencias entre los distintos grupos que se formaron. Y cada vez los grupos, yo me puedo ir cambiando de un grupo a otro de acuerdo con los análisis que voy haciendo. Lo digo así como si yo fuera perteneciendo a las distintas variables, pues me voy buscando y voy ubicándome en la categoría que sea, pero lo que interesa es el análisis inferencial que ya entra en juego aquí. Así que aquí ya podríamos hablar de hipótesis y demás. Este criterio utilizado para establecer los grupos, de acuerdo con lo que se dijo anteriormente, debe ser descrito en alguna forma para que el lector sepa qué es lo que yo estoy utilizando para formar los grupos. Las estadísticas descriptivas no se dejan de utilizar, también se utilizan, pero se añaden estadísticas de corte inferencial. Y pueden utilizarse gráficas y tablas, pero con mucho cuidado porque a veces estas no representan la realidad como es y la tergiversan. Me explico ya mismo. Las estadísticas inferenciales mayormente son las de identificar diferencias. Por ejemplo, pruebas T y su correspondiente pruebas no paramétricas, que mayormente pues voy utilizando en ese caso, si son 2 grupos, pues las pruebas T o la de Wilcoxon o la de McGuinn y Yu. Pero si tenemos 3 grupos o más, comienzo a utilizar el modelo de ANOVA. Y luego que tengo ese ANOVA, que es análisis de la varianza, su homólogo no paramétrico sería el Kruskal-Wallis. Y así se ve que la estadística depende con lo que yo cumpla con esos criterios para utilizar cada estadística, pues me muevo entre una y otra. Lo interesante de esto es que se puede identificar la estadística idónea para que yo pueda, a su vez, decir en torno a qué variable estos grupos son diferentes entre sí. Pero la causalidad no puede inferirse porque no estamos trabajando con manipulación de variables. En el caso que le dije que se pueden utilizar gráficas y tablas, pero debemos tener en cuenta que no se tergiverse la realidad, la clásica es esta.
usted hace un gráfico de barras. Cuando usted hace el gráfico de barras en Excel, la barra mayor se me va a ajustar a el tope de la gráfica en sí. Así que si, por decir, la media de este grupo iba de un lado y el otro, y yo lo estoy entonces representando por las frecuencias, y quiero ver entonces el centro por la moda, no la media, pues en ese caso, cuando represento la moda, o sea, la frecuencia mayor, va a estar muy alta. Y si aquí tengo un 12 y aquí tengo un 35, la barra va a estar muy arriba. Entonces, tal vez el gráfico no es mejor para representarlo. De esa manera, esa diferencia entre los grupos. Un gráfico que sería interesante utilizar es el gráfico de caja y bigote, que sí, como se mueve por el asunto de la mediana, pues yo puedo tener la mediana donde está y el asunto de el ancho de la caja, incluso el largo de los bigotes, pues me da más información y visualmente sí es comparable, porque se va a ubicar de acuerdo a cómo están las cosas realmente en la distribución de los datos y no, por ejemplo, como un gráfico de barras. Proceso. Usted tiene que establecer los grupos, cómo se van a formar. Después que tenga los grupos formados, pues obviamente ya está bien establecido el criterio y explicado, se da el asunto de la medición y usted entonces comienza a utilizar los análisis estadísticos que sean apropiados para la inferencia en torno a la diferenciación entre los grupos y luego los resultados se interpretan en contexto, de acuerdo con lo que se haya encontrado, si hay diferencias o no respecto a lo que sea, si es a la media o la mediana. Ya lo veríamos en su momento. Bueno, y esto es lo que sale aquí de la manipulación directa de variables. Es un diseño que casi nadie conoce porque es un diseño que solamente lo trabaja el autor Macmillan. Y Macmillan, cuando está casado con Schumacher, en un autor, en un libro, pues también. Pero es Macmillan el que trabaja el diseño comparativo. Los demás autores, incluso en publicaciones fuera de Puerto Rico, en Latinoamérica, en España, lo trabajan como un diseño correlacional, porque a fin de cuentas es como a partir de una variable, la otra pues demuestra un comportamiento diferente. Pero si queremos utilizar la versión de Macmillan, pues sería con diseño comparativo y él establece todo como lo vemos aquí, de cómo los grupos se pueden establecer y demás. No es necesario pues seguir ese orden en el sentido de que primero se forman los grupos, después va la medición. Usted puede medir y luego entonces cuando va a hacer los análisis estadísticos, separa, utiliza la variable para formar los grupos en el programa que está utilizando y entonces separa los grupos. Pero desde un inicio, sí hace falta que usted diga el criterio para formar los grupos va a ser este y este. O sea que puede tener varias variables para formar grupos diferentes y ver cómo según se va cambiando una variable por otra, la variable dependiente, cómo se va afectando de alguna manera por lo que se haga en cuestión de los grupos, cómo se forman. Recuerden que no es causa y efecto, sino es cómo va cambiando una variable cuando la otra se va cambiando. Simplemente es eso. No estamos hablando de causa y efecto en sentido estricto. ¿Alguna duda, crisis, alguna pregunta con el diseño comparativo? Gracias. Bueno, ya saben que al final también yo abro un foro para que sea alguna pregunta y demás, que también puede ser. Bueno, llegamos al diseño correlacional. El diseño correlacional tiene dos connotaciones en sentido de relación, pero después de yo haber establecido la relación es que surge la predicción, no al revés. Entonces, en este caso, cuando trabajamos con la relación entre variables, básicamente lo que estamos buscando es cómo una o más variables se relacionan estadísticamente entre sí. Hay un coeficiente de correlación y ese coeficiente de correlación es el que determina, ¿no?, el nivel de compartir esa varianza. Por eso es que se llama correlación, porque se comparte una varianza entre las dos variables y de ahí es que surge esa relación entre las variables. Mientras menos varianza se comparta entre las dos variables, menos se relacionarán. Así que cuando tenemos coeficientes muy altos, quiere decir que se está compartiendo bastante. La relación entre dos o más variables se va a ver a base de esos coeficientes y no importa si es
cuantitativo o cualitativa la variable, o si es, si es categórica o numérica, se puede trabajar de las dos maneras el nombre de la variable. Lo que se trabaja en esta parte es que debo relacionarlas entre sí. Por ejemplo, el clásico sería el coeficiente de correlación Pearson, son variables numéricas las dos, y se trata de buscar una relación lineal entre ellas. Y por lo menos se necesitan 2 puntuaciones por cada sujeto. Es decir, por ejemplo, pues una variable medida con otra variable medida. Pero esto tiene que tener un sentido. No podemos, pues usted podría, mire una cosa que pues, me leí en algún momento como ejemplo, que decía la expectativa de vida, y que eso se mida de alguna forma, ya sea por la edad o por alguna medición que haya, y la cantidad de televisores que haya en una casa. Usted dice, y eso podríamos encontrar relación, podríamos encontrarla, porque pues tenemos 2 puntuaciones. Tendríamos la puntuación de la expectativa de vida y tendríamos la puntuación de la cantidad de televisores en la casa. Pero eso tiene sentido. El hecho de que yo tenga más televisores en mi casa, voy a tener una expectativa de vida mayor. Pues en sentido coherente y demás, pues tal vez no. Entonces, por tanto, no podemos elegir cualquiera de 2 puntuaciones y ya. Todo a base de la literatura, cómo se van relacionando las variables y por tanto que usted haga una buena proposición de lo que se desea hacer. Cada puntuación hace referencia a una variable distinta y vemos el ejemplo de los televisores y la expectativa de vida por un lado. Y hay que ver la tendencia o el patrón que se da en esas dos variables al compartir o no la varianza. Eso es lo que se está buscando. Así que se desarrolla un diagrama de dispersión y se calcula ese coeficiente de correlación. Si lo han visto, ese diagrama que hay en un plano cartesiano o en uno de los cuadrantes, que son muchos puntitos, 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 y a veces los puntitos están más unidos, están más dispersos. Muchas veces, si estamos trabajando con relación lineal, forman como si fuera una línea esos puntos. Pues eso es lo que se llama el diagrama de dispersión. Y en el caso de correlación lineal, se va a buscar una línea que represente a esos puntos, cómo se han organizado. Cada puntito hace referencia a 2 variables. Pues por un lado, un punto en X y un punto en Y, y por tanto es que se da el puntito ahí. O no tanto un punto en X o un punto en Y, sino una medida en Y, una medida en X, y entonces el encuentro es ese puntito que se representa, y la línea sería esa línea de regresión que surge de esta representación visual. Y lo que nos va a decir el coeficiente de correlación es cuánto la línea representa esos puntos. De alguna manera, y eso se interpreta de cuánta varianza van compartiendo. Mientras más unidos los puntitos de alguna forma, más varianza se va compartiendo, y mientras más dispersos, menos varianza van compartiendo entre sí, y por tanto a veces vemos que la línea es muy baja y eso representa una correlación o un coeficiente de correlación muy bajo, y ahí está. Pero cuando hacemos el análisis, se nos dice si esa correlación que se ha calculado es significativa o no. O sea que tendría que ver la significación para luego verlo. Veamos, por ejemplo, el asunto de una variable que puede ser asistencia a terapia y que lo que yo tenga como psicopatología, pues de alguna forma se pueda medir y vaya minimizando o aumentándose. Pues ya tienes 2 puntuaciones ahí, que sería la cantidad de terapia que voy tomando y cómo entonces va minimizando o aumentando o manteniéndose la psicopatología que estoy trabajando. Obviamente ambas cosas se deben medir, se deben reducir a una puntuación y por tanto luego que tenga sentido el calcular la relación entre las dos. Y eso es lo que me va a ayudar. Pues mire, si a usted lee, se le ocurre un tema como este, en el que el problema pues necesite de una correlación entre estas dos variables para poderlo entender y así encontrar las líneas de solución, pues usted planteó el problema, luego de ahí
pudo verificar la posibilidad de medir ambas cosas, lo encontró en la literatura, sí, hay un instrumento que se puede utilizar para ello, se utiliza, se hace la medición, se hace el análisis y se interpreta. No se puede ver como una cuestión causal, simplemente estamos trabajando con dos puntuaciones. El hecho de que una persona vaya a terapia no significa que la psicopatología que le estén trabajando se va a ir. Eso depende de muchas otras cosas. Lo que se está tratando de ver ahí simplemente es el hecho de moverme y tener las otras variables representadas de alguna manera, en que muchas de ellas está la voluntad, pues entonces podríamos ver si la terapia va funcionando o no, si se va entendiendo o no, o qué se va trabajando mejor. Esto es un poco más complejo. Si pudiéramos ver algo más cotidiano, podríamos utilizar un método específico para enseñar y que se vea la cantidad de tiempo exponiendo un tema en clase y que por otro lado se vea la comprensión del tema con el aprovechamiento y que también se pudieran medir. Pudiéramos decir que mientras más sesiones haya para explicar, va aumentando el aprovechamiento. Pues podríamos ver que esa es la compartición que tiene de varianza entre esas dos variables, que no significa que sea causa y efecto en sentido estricto, porque no estoy buscando cómo cambiar en sentido estricto esto, simplemente estamos cuantificando qué con qué. Estas son cosas que mayormente las podríamos ver y como se puede ver como manera de manipulación del medio, podríamos confundirnos, pues cambiemos de ejemplo y busquemos, por ejemplo, una medición de una variable específica, si se pudiera medir el asunto de mi afinidad para el cuidado de personas o mi actitud hacia el cuidado de las personas, y luego que yo pudiera ver el síndrome del burnout, que también se puede medir. Y viendo las dos mediciones, mi actitud hacia ese cuidado de las personas con la medición que tengo en otro lado, que sería la del burnout, cómo ambas variables se pueden relacionar entre sí estadísticamente hablando. No estoy manipulando nada, no estoy haciendo nada para que no se vea lo anterior como una confusión, es decir, que se pueden cuantificar las cosas sin más y ver si una se relaciona con la otra. Así que eso es lo que tenemos que tener cuidado cuando estoy presentándolo y que el lector no se confunda por lo que yo estoy planteando o que yo como investigador tenga una confusión y lo presente como una cosa que no es. Así que el hecho de presentar variables, sencillamente yo debo leer qué variables tiene sentido relacionar, que se puedan medir, que tengan que ver con el problema de base que yo estoy trabajando y que yo entonces pueda trabajarlo de alguna manera correcta y completa en mi investigación. Después que yo tenga mi trabajo hecho con la investigación y pueda encontrar esa línea de regresión y que de ahí surja entonces una ecuación de predicción, entonces puedo ver la relación que hay entre la variable, el tipo de relación que hay, en el caso de lineal, muy bien, la dirección, si es el asunto de que sea una relación positiva o negativa, y el asunto de la magnitud, si es baja, moderada, alta, muy alta, pues eso luego se representa en una ecuación de predicción y vamos a tratar de predecir la variable dependiente teniendo en cuenta la variable independiente, que en este caso a la variable dependiente se le llama criterio y a la variable independiente se le llama predictor porque precisamente predice lo que va a pasar en el criterio. Y en ese sentido, podríamos ver con datos nuevos cómo trabajar el asunto de la predicción y que se pueda hacer hacia futuro lo que va a ocurrir si esto cambia o tiene esta tendencia. Eso es lo que trata de establecerse. Mientras mayor sea la intensidad que hay entre la relación de esas variables, mejor será la predicción y hay un coeficiente de determinación, que es el que se trabaja aquí, que me va a decir si esa intensidad de la relación entre las variables, pues sí funciona o no para hacer una buena predicción. Así que uno me va llevando el otro. En el caso de que se haga una regresión múltiple, por ejemplo,
hay unas relaciones parciales que se trabajan al principio entre las variables, y ya usted sabe qué variables se relacionan entre sí, cómo se van trabajando, y luego entonces cuando usted hace los cálculos de la regresión múltiples, las mismas variables pueden ser que entren o no en esa ecuación final para predecir. Así que partimos de una cuestión de relación entre variables y llegamos a una predicción a base de estas. Es un diseño que hay que hacerlo con mucho cuidado por lo que les dije al principio. No podemos relacionar cualquier cosa. Entonces debe tener un sentido detrás y que se observe bien claro que no hay una manipulación directa del medio para provocar el cambio, porque entonces entraríamos en otro de los diseños que no es este. Hasta aquí, ¿dudas con el diseño correlacional? Entramos entonces al diseño causal comparativo. Observen que ya en el nombre aparece la palabra causal, así que vamos a ver causa y efecto. Y el deseo de que sea comparativo es porque implica una comparación. Este diseño, en él básicamente vamos a encontrar la razón para las diferencias existentes en el comportamiento o estatus de un grupo. Hay que tratar de buscar cuál es la causa. Se le puede llamar ex post facto. ¿Por qué? Porque es la indagación en torno a algo que ya pasó. O sea, el efecto o la causa ya ocurrió. Es decir, que la variable viene manipulada y yo lo puedo trabajar de forma retrospectiva. Es decir, ya esto está aquí y lo puedo buscar hacia atrás o hacia adelante. O prospectiva también. Suele compararse los dos grupos respecto a una variable dependiente y la cuestión retrospectiva es ver de dónde viene el asunto porque ya la variable independiente está manipulada. Deben seleccionarse sujetos parecidos en todo, gente. Esto es difícil para trabajarlo porque lo que nos interesa es demostrar causa y efecto. No tenemos una investigación experimental de por medio, sino que es una investigación no experimental y nos estamos basando en la variable como vino ya manipulada. Así que esa es la que nos interesa, por lo tanto, esa debe estar, digamos, fijada y entonces todo lo demás que yo pueda establecer que me pudiera tergiversar los resultados, debo tenerlos claros para ver que sean parecidos en todos menos en eso. Es decir, voy a buscar, por ejemplo, sujetos que fumen versus sujetos que no fumen. Pero los sujetos deben ser parecidos en todo menos en el fumar. Si yo estoy hablando que hay un perfil de sujeto específico, ese perfil que tiene un conjunto de variables, esas deben ser similares en todos los sujetos y solamente la variable que los diferencie sea la variable independiente bajo estudio, que sería el fumar o no fumar. Por medio de estos niveles de la variable se supone que yo voy a trabajar de establecer la causalidad. Y esa causalidad se va a ver muy amenazada con las variables extrañas basándose en cómo voy a determinar la similitud entre los grupos. Es difícil porque ya estoy trabajando con la gente y buscar la gente que tenga este perfil pero que fume y que tenga este perfil pero no fume, me hace un poquito difícil en ese sentido. Y debo recopilar información en la literatura de cualquier variable que pueda ofrecer una hipótesis alterna, es decir, que, por ejemplo, el fumar o no fumar, pues no sea lo único que afecte la variable dependiente, sino que pueda haber otras variables que también pueda provocar un cambio en esta. ¿Para qué? Para entonces controlarlo y ver que la diferencia sea solamente con esta variable. Así que, como no procedemos como un experimento, tengo que tener ese cuidado de que en sentido estricto los grupos sean muy parecidos en todo, menos en la variable independiente que viene manipulada o que no tenga manipulada. Así que tengo que estar muy claro de que esto es un estudio más complejo. Por esto era que estaba metido en el asunto de causa-efecto. Y esto incluso tiene
una modalidad correlacional y una modalidad que se queda simplemente en comparativo, porque se puede establecer un modelo causal bien claro con la relación, pero también puedo establecer las comparaciones entre los grupos sin más, sin hacer nada más. Bueno, dicho esto, fíjense que los he ido llevando por los diseños desde el más sencillo hasta el más complejo de los diseños no experimentales, que es este. Vean la complejidad que tiene porque formar los grupos, identificar el perfil, ver cuál es la variable manipulada, ver que haya sujetos similares que no tengan la variable manipulada y tratar de establecer que la manipulación de esa variable es la causante de lo que ocurre luego en la variable dependiente que estoy calculando como cosa nueva, es un poco difícil. Pensemos que yo estoy trabajando con actitud hacia el trabajo. Piénsate que ha leído que las personas que fuman pues tienen una actitud al trabajo diferente versus las que no fuman. No estamos hablando de qué tipo de trabajo, sino de trabajar. Pues en ese caso, esa actitud que yo estoy midiendo hacia el trabajo se mide en el momento actual y se trata de buscar si hay diferencia entre los que fuman y los que no. Podríamos ver más cosas que se vean con el fumar y el no fumar. Por ejemplo, el desarrollar cáncer o no desarrollar cáncer, que pudiera ser la variable dependiente en ese caso. Pero claro, estoy trabajando con personas que fuman o no fuman, pero personas que ya tienen cáncer y las que no tienen cáncer. O sea que sería agrupar a la gente con cáncer del pulmón, en este caso podría ser, y ver si fumaban o no antes. O simplemente buscar una medición más, como le dije, acerca de otra cosa. Piense, por ejemplo, dejemos el fumar y veamos el asunto de la educación preescolar. Pues preescolar es una educación que no es obligatoria, usted mayormente paga a nivel privado, estamos hablando de antes de lo que se llama prekinder, maternal, cuidado, o sea, todo lo que haya por ahí, el kindergarten, ya ahí comienza nuestra educación formal en la escuela y por tanto lo que yo haga antes de, pues es opcional. Y yo podría decir, pues vamos a establecer un estudio causal comparativo entre los que toman educación preescolar versus los que no, los que comenzaron directamente en kinder, y ver el efecto que eso tiene en el aprendizaje de la lectura, en el aprendizaje de destrezas de escritura, en destrezas de comprensión lectora a nivel, digamos, porque vamos a ir poco a poco estableciendo en qué grado adelante ya yo puedo trabajar con lectura, escritura, comprensión lectora. Todo va a ir poquito a poco. Hoy día de kindergarten, pues usted sale leyendo y escribiendo ciertas cosas. En primer grado perfeccionamos, seguimos y ya comenzamos con la comprensión lectora y estableciendo ciertas cosas con los géneros literarios. Pues muy bien, poco a poco. Pues como tal vez en kindergarten aprendo estas destrezas básicas de leer y escribir y luego como en primer grado personas que tomaron educación preescolar pudieran tener una mejor comprensión lectora o no. Podría ser una investigación fácilmente con esto porque estamos viendo cómo la variable del preescolar me puede llevar a tener un mejor desempeño más adelante en las destrezas que voy adquiriendo. Diga eso como diga cualquier otro tipo de variable que sea más bien de corte de socialización, por ejemplo, el desempeñarse frente a un grupo, el trabajar en equipo, todas estas cosas que pudieran ser. Son posibles investigaciones, pero que vea que no solamente con estas cosas es más trágico con el asunto del fumar y demás, para que usted vea de una cuestión, digamos, más específica a algo más cotidiano que podría ser el asunto de la educación preescolar. Lo importante de esto es que se utilice cuando, por ejemplo, es antiético. Usted no puede poner a la gente, obligarlas a fumar, porque ya usted sabe que el fumar hace daño y la persona decide si lo hace o no. Pero en el caso de preescolar pasa lo mismo. Usted no puede obligar a la gente que pague un preescolar. Entonces, si no quieren, pues no. Se hace tampoco. Así que esa parte antiética que implica esto o que es difícil llevar a cabo una investigación con este asunto para manipular la variable, pues preferimos utilizar la variable que ya venga manipulada. Esa es la razón
por la que se trabaja con un estudio causal comparativo en cuestión de la dificultad, la cuestión ética para manipular esa variable. Hasta aquí, ¿alguna duda con cualquiera de los diseños no experimentales? Bueno, pues seguimos. Después podemos repasar un poco todo el asunto, pero que veamos todo cómo se va dando en cuestión de los diseños. Vamos a pasar para los diseños experimentales. Ya la definición indica bien claro, manipulan y prueban tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones. O sea, lo que se conoce como variable independiente, que llamamos muchas veces tratamiento, intervención, acción, como sea. Y luego vamos a observar el efecto que esa manipulación tiene en otras variables, a las que se le llama dependientes. Y claro, todo esto es en una situación control, ojo. No es que yo investigo y demás, no, hay unas variables que tienen que permanecer controladas porque precisamente la manipulación de la variable o el tratamiento se da bajo unas condiciones. Piense esto en una cuestión de investigación normal, como dijimos, para comparar dos grupos y hacer cosas diferentes con ellos, terapias, para hacer tipos de enseñanza diferentes, utilizar diferentes recursos para enriquecer ambos procesos, pero pensemos en un ensayo clínico para poner a prueba un medicamento o un tratamiento nuevo, pues se trabaja precisamente con una manipulación de la variable y hay una serie de restricciones que dan para poder utilizar o no el tratamiento. Y le dice bien claro, cuando usted ve el anuncio en televisión, usted no se tomaría ninguna medicina. Pero cuando se trabaja el ensayo clínico, pues obviamente todo lo que salga de ahí se tiene que comunicar. No todos los efectos secundarios que están allí a todos nos van a ocurrir, pero que sepan que eso se hizo por medio de un diseño experimental. Hubo un tratamiento de base, hay un grupo que está con placebo, un grupo que está con el tratamiento en sí que se está poniendo a prueba, ninguno conoce qué es lo que está pasando y por tanto se puede ver a manera objetiva el efecto que pueda tener el tratamiento en sí. Y no estamos hablando de otra cosa que manipular el medio para provocar un cambio. Los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer ese posible efecto a causa de lo que se manipula, que es lo que acabo de decir. Estos otros autores, para que vean el asunto de la manipulación, se manipula al menos una variable independiente, se controlan otras y se observa el efecto en una o más variables dependientes. Así que el espectro como tal de esto, tenemos una variable dependiente, que es la que voy a ver el cambio, una variable independiente, que es la que voy a manipular, pero hay una serie de variables que tienen que controlarse para que se dé el proceso como se espera. Así que típicamente se hace esto. O se comparan dos tratamientos diferentes, o se compara un tratamiento con uno existente o el usual, o se ven duraciones diferentes con un mismo tratamiento. O pueden verse más cosas. Estos son los ejemplos que estos autores, Gay y Mills, traen en su publicación, pero pueden verse más cosas en esta cuestión de la comparación del tratamiento en sí que se está trabajando. Porque lo más clásico es el grupo control y el grupo experimental, y ahí lo podemos ver como el segundo, que es el control sería lo usual o lo existente y el grupo experimental sería lo nuevo que se trae. Cuando son dos tratamientos diferentes no hay control en ese sentido, porque B A versus B, pero sí podríamos tener un grupo control y ambos tratamientos para ver en comparación con el control si ambos tratamientos tienen un efecto y si hay diferencias entre un tratamiento versus otro cuando se comparan entre sí. Y luego podríamos ver el tiempo, la duración del tratamiento, si también tiene algún efecto más allá del tratamiento en sí, si el tiempo en que se lleva a cabo también tiene algún efecto. Pero bueno, vámonos para allá. Cuando trabajamos con los diseños, básicamente le dije que estaba el diseño experimental y el cuasi experimental, pero también les dije que no estaban en el árbol de decisión, que eran los diseños preexperimentales. Tenemos dos diseños preexperimentales y es de acuerdo con la cantidad de grupos y lo que se hace en ellos para poner a prueba esa manipulación de variables entre sí.
El más básico de todos es un solo grupo. Hablamos de post-prueba o post-medición, para que estén pendientes de que no siempre es una prueba, sino que hay una medición de por medio. Fíjense que al principio la O significa esa medición que se trabaja, la X es el tratamiento, la flecha es la dirección hacia dónde va, y lo de G1 pues es que solamente, si se fija, hay un grupo. No hay grupo de comparación, no hay medición al inicio. Es un poco limitado el asunto. Ya les dije que mayormente se ponían a prueba tratamientos, el proceso completo de la investigación. Por otro lado, puede estar que sería un mismo grupo con una observación antes y después. ¿Qué podemos ver aquí? Con un solo grupo, cuando se ofrece el tratamiento, cómo cambia la medición inicial cómo cambia la medición final con la medición final. Y en ese caso, viendo lo final versus lo inicial, podríamos ver un cambio, pero seguimos con la limitación de que no hay un grupo para comparar y por lo tanto no podemos controlar eventos extraños que puedan ocurrir. Así que siguen siendo los dos limitados por el asunto de que falta un grupo o falta una medición por hacer. Pero el tratamiento igualmente se pone a prueba, hay mediciones hechas, hay análisis estadístico y demás. Ahora bien, podríamos tener otro, que sería el preexperimental 2. En este caso, ¿por qué es el 2? Porque el 1 viene siendo las dos versiones anteriores. Pero tengo el grupo control, pero carezco de la medición al inicio. Y usted dice, pero solo puedo hacer. Bueno, esto se pudiera hacer si los grupos fueran grupos que se seleccionaron aleatoriamente y se asignaron aleatoriamente, y lo convierto en ¿qué? En un experimento por la selección aleatoria de los participantes al inicio y luego la asignación a los grupos control experimental. Puedo, en ese caso, hacerlo. Pero como esto no es, fíjense que no aparece en ningún lado aquí que los grupos son aleatorios, pues por tanto, no podemos hacer una inferencia en sentido estricto de que el tratamiento es el que provoca ese cambio que puede haber entre la postmedición de un grupo versus el otro. Son cuestiones limitadas, ya dijimos que es cuestiones para poner a prueba tratamiento, para poner a prueba el proceso completo de la investigación, las mediciones, cómo se están haciendo, los análisis estadísticos, etcétera, 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 pero en todos ellos carece algo en el procedimiento a seguirse. Así que en el caso de que yo añada, por ejemplo, tal como está aquí, que sean grupos no equivalentes, grupo 2, que no son grupos que hubo selección aleatoria, y yo le añado la medición al inicio, pues lo convierto en un diseño cuasi experimental y obsérvelo aquí. Así que por eso es que no lo podía añadir siendo preexperimental la medición al inicio, porque cuando tengo dos grupos que no tienen selección aleatoria, pues no son equivalentes y por lo tanto esto es un cuasi experimento. Y este cuasi experimento se puede ver bien claro aquí. Hay un grupo control, un grupo experimental. Obviamente el grupo control es el que no tiene la X. El grupo experimental es el que tiene la X, que es el tratamiento. Y están las observaciones ahí bien claras, antes y después. En el caso de que fueran tratamientos diferentes, pudiéramos ver que no hay un grupo control. Y como no hay un grupo control, pues no pudiera trabajarse el asunto de que el tratamiento pudiera funcionar y que este es mejor que el otro, porque no tenemos el control como es. Pero bueno, ambos casos tienen el asunto de que como no hay selección aleatoria, yo debo hacer algo al inicio, por eso ven que hay una medición al inicio siempre, para ver que los grupos son equivalentes. Y se hace una estadística para ver si hay diferencia significativa en esos grupos o no. En el caso de que no hay diferencia significativa, continúo. En el caso de que haya diferencia significativa, tendría que ver si se hace algún arreglo con
el pareo que se hace y para poder entonces reformar los grupos y demás, pero eso es bastante difícil porque precisamente los grupos, al no ser equivalentes, mayormente son grupos preestablecidos y no puedo trabajar con los grupos en sí. Y podríamos seguir y ver más cosas, pero ya llevo una limitación desde el principio. Así que, ¿qué se trata de hacer? De buscar, si esos grupos son preestablecidos, buscar grupos que sean similares entre sí. Ya sabemos que hoy día, por ejemplo, en la escuela, hay grupos que son heterogéneos y al ser heterogéneos tienen una conformación, digamos, similar, tanto en, digamos, cuestiones de género, en cuestiones de aprovechamiento, en cuestiones de otras variables que incidan en esos estudiantes que pudieran estar relacionadas con la investigación. Así que teniendo en cuenta eso, pues buscaría yo la mejor manera de qué grupos utilizar para entonces cuando se haga esa medición inicial, la estadística me pueda evidenciar de que no hay diferencia entre esos grupos al inicio y por tanto pueda seguir con mi tratamiento y el no tratamiento o los dos tratamientos diferentes y que yo pueda determinar la diferencia entonces entre los grupos al final. Y eso es lo que se espera en un grupo como este o un diseño como este cuasi experimental. En el caso de el experimental puro, observen que la palabra aleatorio se añade al lado de grupo 1 y grupo 2. Eso de que son aleatorios es decir que se hizo una selección aleatoria de los participantes y luego se asignaron aleatoriamente a lo que es grupo control experimental y no hay ningún problema en que yo no tenga esa medición inicial porque la selección y la selección aleatoria de los sujetos me garantiza que son equivalentes entre sí o que son grupos iguales, por decirlo de alguna manera. Pero para añadir más evidencia de eso que acabo de decir, podemos añadir la medición al inicio y verificar bien claro que es correcto lo que yo acabo de decir, de que lo aleatorio, pues con eso se propicia que los grupos sean similares. Y por tanto me añade mayor información para establecer esa equivalencia al inicio y que cuando se hace el experimento, pues lo que se encuentre durante el experimento, pues sea más fiable. Entre los tres, verifiquen que pueden ocurrir cosas en esas mediciones, pueden ocurrir cosas en el análisis como tal que se lleve a cabo y por lo tanto, pues proceder con lo que es el experimento en sí de la manera que sea, pues no sea lo mejor. Por tanto, habría que buscar la manera en que la medición se haga lo mejor posible, lo más concienzuda posible de parte del participante, para cuando se haga el análisis estadístico se demuestre lo que se quiere buscar. Y no que pues se contesten los instrumentos, digamos, coloquialmente, como decimos, a lo loco y demás, y que no se tenga una conciencia detrás. Teniendo esto en cuenta, pues veamos que si se cumple con los supuestos de selección y selección aleatoria, se garantiza que esto pueda ser equivalente a los grupos y que se pueda proceder. Si vemos las diferencias entre los tres tipos de diseño, el preexperimental, cuasi experimental y experimental puro, vemos cómo vamos aumentando el control de las variables y eso me ayuda a que la certeza en lo que yo encuentre al final y lo que yo infiera de los resultados sea mayor. ¿Alguna duda con los diseños experimentales? Si no, pasamos entonces a la parte final de la presentación, que viene siendo las modalidades y los errores comunes. Las modalidades de los diseños, gente. El asunto de que sea transversal o transeccional, eso se lee en los libros, mayormente ese de Hernández y Mendoza trae estas palabras, y la gente piensa que la modalidad es el nombre del diseño también, que lo veremos en los errores. Así que el hecho de que sea transversal o transeccional es que se hace en un momento específico la investigación y la medición, y no hay una cuestión longitudinal que sería lo contrario. Lo que sea transversal y transeccional puede atarse con los alcances, que sería el exploratorio, que yo voy simplemente a explorar, lo descriptivo, que se va a describir, correlacional, que se va a establecer una relación entre variables, o el causal, que se quiere buscar causa y efecto.
Esto no se puede confundir con los nombres de los diseños, simplemente es el alcance, hasta dónde llego yo con mi investigación, con los resultados que voy a obtener. ¿Qué voy a hacer? ¿Una exploración, una descripción, una relación entre variables o voy a establecer causa y efecto? Puede ser transversal, que se hace una sola vez, pero puede tener estas 4 connotaciones de acuerdo con los alcances de investigación. Y luego tengo el longitudinal, y el longitudinal es que se recopilen datos en diferentes momentos en un tiempo determinado, pero esos datos tienen que ser o los mismos participantes o diferentes, pero sí todos deben ser de una misma población, para ver cómo cambia los resultados con respecto al tiempo, pero que se vea que es a base de una misma población. Y las inferencias, obviamente, es ese cambio que se puede observar a lo largo del tiempo en sí. Estas serían las modalidades. Y ahora veamos el asunto de los errores comunes. Los diseños se clasifican por el tipo de indagación y ahí podemos ver que se confunden las clasificaciones, por ejemplo, de experimental y no experimental con un diseño, especialmente la no experimental, que ya sabemos que hay 4 diseños diferentes. Transversal y transaccional se utilizan de forma intercambiada, que logro por ahí ver un comentario, si ese es el comentario completo. Se trabajan de forma intercambiada. Y con el asunto de el hecho de que hay especificidad, es lo que se trabaja. Muy bien, eso era. Muy bien, Liz. Pues si yo no tengo especificidad en decir el nombre del diseño, si es descriptivo, comparativo, correlacionado o causal comparativo, veo mi diseño no experimental, pues lo estoy dejando de forma incorrecta. También puede ser otro error el uso de las modalidades y decir que mi diseño es transversal o transaccional o que es un diseño longitudinal, pero eso es la modalidad del diseño y no el nombre del diseño. Incluso pudiera ser un diseño descriptivo, por ejemplo, transversal, un diseño correlacional longitudinal, y es la modalidad, o sea, cuánto se extiende el estudio en sí de acuerdo con lo que se va a hacer. Y finalmente, que se confundan los alcances, especialmente estos dos, el diseño exploratorio o el diseño causal, que se igualen con diseño descriptivo o diseño experimental en el caso del causal. El diseño exploratorio, debo decir que es un diseño de métodos mixtos, así que sería un disparate decirlo en cuestión cuantitativa. Así que todo viene por la mezcla de alcance, de la modalidad, de las clasificaciones y que no tenemos claros los nombres del diseño cuando se trabajan en sí. Esta sería toda la presentación. Dejo de compartir por si tenemos alguna duda, comentario general, Sí, ya para finalizar. hay una pregunta, doctor, de Liz Ortiz, que dice, consulta, ¿hay alguna diferencia entre el uso de los conceptos transversales o transeccional? Sí, ya creo que la contesté antes, sí, simplemente que se utilizan de forma intercambiada, que no hay una diferencia entre uno y el otro, sino que la utilizan como sinónimo. Es que es en un momento específico.